en la tabla que estamos trabajando. ¿Sí? Agreguen esta tabla, si me hacen favor. Este renglón. Ustedes me dicen cuando lo hayan agregado. Ya. ¿Ya los tres? Sí. Perfecto. Entonces me voy a regresar a la tabla de la que veníamos calculando. Me paso a la siguiente hoja. Me voy a pasar, voy a arrancar de esta expresión de que el coeficiente de difusión es 1/3 de la densidad de la trayectoria libre media por la velocidad media. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir. Me quedaría... tenemos que el coeficiente de difusión voy a poner, el coeficiente de autodifusión, tenemos que el coeficiente de autodifusión, vean, es de, lo que acabamos de calcular es 1/3 de la velocidad media por esta trayectoria libre media. Entonces, es de esta manera. No depende de la densidad de partículas, sino ¿cómo? Saben ustedes que presión es igual a la densidad de partículas por la constante de Bose por la temperatura. Si no depende de la densidad de partículas, entonces este coeficiente de autodifusión no depende tampoco de la presión. De la presión P. No depende de la presión P. A una temperatura fija. A una temperatura fija. ¿Por qué? Porque esta velocidad V, la que les había dicho que es le pusimos ahorita la U para que no se nos confundiera, pero está dada como 3 constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Es decir, esta velocidad U depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces si a mí me dices a qué temperatura estoy, puedo conocer las características de la velocidad media y entonces de manera inmediata te puedo decir de qué tamaño es el coeficiente de difusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que tenemos que el coeficiente de difusión es 1/3 de la velocidad. Le voy a poner la velocidad, para no mezclarla, le voy a poner la U que traíamos por la trayectoria libre media. Ya lo habíamos calculado, la trayectoria libre media es igual a 1 sobre raíz de 2 de 1 sobre la densidad por sigma. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de autodifusión es igual a 1/3 de la velocidad. Esta U realmente es la velocidad cuadrática media. Es mi velocidad cuadrática media por L. L es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre N por sigma. De esta manera. Entonces,
Muy bien. Entonces, de acá vemos, de esta ecuación vemos, si de la ecuación de gas ideal, yo puedo despejar la densidad. La densidad va a estar dada como constante de Boltzmann por temperatura, perdón, la densidad va a estar dada como, presión entre constante de Boltzmann por temperatura. Eso escribo acá, me daría 1 sobre 3 por raíz de 2. Me daría la velocidad media sobre la sección eficaz. En lugar de la densidad, escribo presión constante de Boltzmann por temperatura. ¿Sí? De esa manera. Muy bien. La velocidad es la velocidad cuadrática media. Esta me da 1 sobre 3 raíz de 2. Sería 3 constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa raíz por la constante de Boltzmann por temperatura sobre la sección eficaz por la presión. Entonces voy a sacar este 3. Lo voy a sacar. ¿Qué me queda? Me va a dar que el coeficiente de autodifusión es 1 sobre 3 raíz de 2. Me va a dar raíz de 3 sobre raíz de masa, la raíz de la constante de Boltzmann por temperatura, por la constante de Boltzmann por temperatura sobre la sección eficaz por la presión. Y esto me da este 3 entre raíz de 3 entre 3 me va a dar un raíz de 3 en el denominador, me da un raíz de 6, perdón, un raíz de 2, me va a dar la masa en raíz y la constante de Boltzmann por temperatura a la 3 medios. ¿Están de acuerdo? A la 3 medios. Sobre la sección eficaz por la presión. La sección eficaz sigma por la presión P. De esta manera. Entonces, escrito ahora de esta manera, vemos que el coeficiente de difusión es proporcional a 1 sobre la presión. Es el inverso de la presión. Entonces, si vemos, es que escrito así, este coeficiente de difusión sí es función de la presión. Entonces, el coeficiente de difusión depende de 1 sobre la presión y entonces también es proporcional a 1 sobre la densidad. Escrito así, ¿verdad? Entonces, si la presión está fija, le voy a poner para una presión dada, mi coeficiente de difusión, si a mí me dices a qué presión estoy, mi coeficiente de difusión es proporcional a la temperatura a la 3 medios. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Eso qué quiere decir? Este resultado me dice que las partículas se difunden como esferas duras. Este resultado me dice que las partículas se difunden, le voy a poner moléculas, se difunden como esferas duras. Con esferas duras.
Otra cosa que observamos, si esto ocurre, entonces quiere decir que la sección eficaz de choque, esta sección eficaz sigma, no es independiente de la temperatura. Y así, sigma, la sección eficaz, es independiente de la temperatura, ¿sí? Ese es el resultado que tenemos. Entonces voy a parar un segundito la grabación para que puedan anotar. ¿Podría regresar a la otra, por favor? Sí, paro la grabación y me regreso. ¿A cuál tú dices que me regrese?